comenzar con la enseñanza de esta tarde, bueno, de esta mañana todavía. Le voy a pedir que abra su Biblia en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 2, ¿sí? El curso que estamos llevando en los domingos, recuerde, lleva por título curso 222, las 9 marcas para una iglesia, las 9 marcas de una iglesia sana. Le puse yo así 222 precisamente por esta cita que vamos a leer. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 2, ahí está el 222, ¿ya lo vieron? Y fíjense lo que dice. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice así el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo. Dice: tú pues, hijo mío, fíjate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De aquí podemos ver lo importante de la doctrina de la gracia de Dios. Por eso es que le dice: tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Lo ves? Porque recuerden, nuestra salvación es por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz. Fíjate lo que dice el verso 2. Dice, fíjate, lo que has oído de mí, está diciendo Pablo, dice, ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate lo que está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que tú has oído de mí, Pablo, delante de muchas otras personas que son testigos de quién soy yo, dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos o que estén aptos para enseñar también a otros. Por eso es que el curso lleva por título 222. Y el día de hoy yo quise comenzar leyendo este versículo, porque vamos a continuar con nuestro curso 222, las 9 marcas de una iglesia sana. Estamos viendo la evangelización, y el tema número 8 que vamos a ver el día de hoy lleva por título el siguiente título: recursos y consejos prácticos para una correcta evangelización. Lo que está diciendo Pablo es que lo que viste de mí delante de muchos testigos, dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Ok, quise comenzar con esto, hermanos, porque todos los cristianos, como veíamos la semana pasada, tenemos el llamado a la evangelización, ¿verdad? Independientemente de que nos paremos en un púlpito o de que nos paremos allá afuera a predicar el evangelio, todos estamos llamados a la evangelización. Ahora, yo te invito a esta mañana a recapitular. Vamos a recapitular, fíjate. Ya vimos qué es y qué no es el evangelio, ¿se acuerdan? Ahora, también posteriormente indagamos sobre qué es la evangelización, ¿sí se acuerdan? Por último, estudiamos que los cristianos debemos de hablar como embajadores de Cristo, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ir al terreno de la práctica. Una vez dicho y aclarado esto, hoy vamos a irnos un poquito rápido, 7 recursos o consejos prácticos para una correcta evangelización. Porque recordemos, muchas veces cometemos el error, como lo veíamos en las clases anteriores, evangelizar diciendo: Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? O Cristo te puede resolucionar tus problemas. O podemos decir, bueno, cierra tus ojos, repite después de mí, y damos la oración del pecador, dando por hecho que la persona que ora de esa manera ya es cristiana. Sin embargo, la evangelización ya vimos que va más allá de eso. Ok, aquí yo apunté una nota para que la escuches. Escucha, estos consejos no solo deben de ser usados cuando se cree que sea tiempo de evangelizar, porque muchas veces decimos, bueno,
voy en la calle, me encuentro una persona y empezamos a platicar y dices, esto puede ser, esta oportunidad es apta para enseñar. No, recuerda que lo que queremos hacer aquí es crear una verdadera cultura de evangelización, que prediquemos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Yo les decía la semana pasada, la gente, escucha lo que te voy a decir, la gente está muy disponible al evangelio cuando es un funeral, ¿cierto o no? O cuando están en un hospital. Es buena manera, es más bien, es buen momento para evangelizar, sí, pero no esperemos a que haya un funeral o a que haya una persona con una enfermedad terminal para ir y predicar el evangelio. No esperemos. Fíjate, recordemos que la evangelización no es solamente para cuando hay necesidad. Es algo que debe de ser llevado en práctica. Fíjate, la evangelización no sea una reunión o una actividad más de la iglesia a la semana, sino una verdadera comisión. Recuerda la gran comisión. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Lo ven? Dice, fíjate, una verdadera comisión con compromiso, con seriedad, con regularidad, pero sobre todo comprometidos a dar fruto. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? Se trata de ser evangelistas intencionales, no ocasionales. Porque cualquiera puede evangelizar de manera ocasional, pero de manera, ¿qué palabra usé? De manera intencional, muy pocos. Entonces, para esto es que vamos a dar esos 7 recursos prácticos para una correcta evangelización. Ahora, fíjate, te voy a pedir que, va a aparecer en la pantalla, espero, 1 Corintios 9, del verso 16 al verso 18, pero te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual, va a aparecer en la pantalla. Así que ve como dice, para que podamos estar en la misma traducción. Fíjate, dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y fíjate, dice, y pobre de mí si no lo hago. Entonces, vamos a traspolarlo antes de leer el versículo 17. ¿Cómo o por qué predicas el evangelio? ¿Para hacerte una persona importante? ¿O para demostrarle a la gente que sabes? No. Dice, lo hacemos porque Dios así nos lo ha ordenado. ¿Correcto? Y dice ahí el apóstol Pablo en esta traducción, y pobre de mí si no lo hago. Vamos a leer el verso 17. Dice, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia. Dice, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó a hacerlo. ¿Lo ves? Verso 18 dice, pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Dice Pablo. Dice, nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Hoy en día muchos usan el versículo que dice Deuteronomio cuando dice que el que sirva del altar, que el que sirve del altar viva del altar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo va a usar en Corintios. Pero fíjate, aquí el apóstol Pablo está renunciando a su derecho de vivir por la predicación del evangelio o por el trabajo de ser apóstol con tal de seguir predicando el evangelio. Y el día de hoy muchos cristianos o muchos que se dicen ser cristianos cobran la entrada a un evento para que la gente escuche el evangelio. Sin embargo, aquí Pablo está renunciando a su derecho de vivir de su trabajo
como apóstol. ¿Lo ves? Fíjate, ejercer, hermano, la evangelización no es un derecho, es un privilegio. Es un privilegio que el Señor le da a todo aquel que es nacido de Dios. Entonces, si tú ya has nacido de Dios, fíjate, entonces tu deber, mi deber, es la evangelización. Y una iglesia sana es una iglesia que evangeliza. Amén. Vamos a empezar de lleno con el primer consejo o recurso práctico para una correcta evangelización. Fíjate, número 1, escucha, tener y gozar de un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Tener y gozar de un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que no podemos separar la evangelización de un buen testimonio. No podemos. Como no podemos separar un buen testimonio de la evangelización, fíjate, algún día nosotros recibimos el consejo, escucha, este consejo, de no hablar de Cristo, sino mostrar a Cristo. Te lo voy a repetir. No hables de Cristo, así nos dijo ese pastor. No hables de Cristo, muestra a Cristo. Se escucha medio con cierta verdad, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa si yo soy buena persona? Como muchas personas que no conocen de Dios, que son buenas personas. Y soy buena persona, no le pego a mi esposa, no digo groserías, ayudo al pobre, ayudo a los animalitos, pago mis impuestos, soy buena persona. Pero sin Cristo, ¿qué dice el profeta? Que nuestras buenas obras son como ¿qué? Ok, ahí está la primera descalificación de este consejo. Dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces fíjate, no podemos decir voy a mostrar a Cristo sin hablar de Él. ¿O sí? No podemos. Fíjate, algo que el cristiano debe saber, escucha, es que tus buenas obras y tu buen testimonio no van a salvar a nadie. ¿O sí? No. ¿O sí? Por otro lado, escucha, el mismo evangelio demanda del evangelista, del ministro, del servidor de la iglesia, en su totalidad, tener un buen testimonio. O sea, no podemos separar la una cosa de la otra. Fíjate lo que dice 1 Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Pablo va a comenzar a dar los requisitos para todos los cristianos que quieran ser obispos. Fíjate lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo, fíjate, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7, fíjate lo que dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjate, no sé si los contaste, pero ¿sabes cuántos requisitos son para un obispo? Son 17 requisitos. 17 requisitos. Y todos estos requisitos nos muestran que tanto es importante ser aptos para enseñar el evangelio, como lo es el tener un buen y digno testimonio con la gente de afuera. Date cuenta
Cuando tú predicas y hay gente que te dice, bueno, es que yo sí había escuchado el evangelio de mi vecino, por decir algo, pero mi vecino le pega a su esposa, mi vecino es bien borracho, mi vecino hace lo que quiere, y para ser como él, mejor no. ¿Sí lo has escuchado? Fíjate, aquí Pablo no separa el conocimiento y el ser apto para enseñar, no lo separa de tener un buen testimonio. ¿Lo ves? Fíjate, nuestra manera de vivir es lo primero que mira todo aquel que nos conoce. Y en el momento en que fallamos, su respuesta hacia nosotros siempre será la siguiente: ¿y eso que eres cristiano? ¿No? Siempre. Ahora, por ello, en primer lugar, es de vital importancia y esencial fíjate, es de vital importancia y esencial y de suma importancia tener siempre y procurar un buen testimonio, siendo irreprensibles e intachables delante de Dios y delante de los hombres. Y fíjate, y aquí te voy a leer 2 versos que nos muestran la importancia de un buen testimonio sin separarlo de una vida de conocimiento y comprometida con el evangelio. Fíjate, 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16, fíjate lo que dice. Este versículo ya lo hemos leído en otras ocasiones. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, fíjate, ten cuidado de ti mismo. O sea, ten cuidado de cómo vives. Dice, y de la doctrina. Y fíjate, dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya lo viste? Fíjate, te voy a leer este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjate cómo dice, 1 Timoteo 4:16, versión Palabra de Dios para Todos. Yo te la leo. Dice así, escucha, ten cuidado con tu forma de vivir. Entonces fíjate cómo sí está haciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo que no puede solamente ser apto para predicar el evangelio, sino tiene que tener cuidado de cómo vive. Dice, ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que te escuchen tus enseñanzas. Fíjate lo que está diciendo aquí Pablo. No puedes separar, Timoteo, tu forma de vivir de tu forma de enseñar. ¿Lo ves? Miren, ahí está. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como a la de los que escuchen tus enseñanzas. ¿Ya lo viste? Y vamos a leer también Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 14 al 16. Fíjate lo que aquí está diciendo el apóstol Pedro. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16, fíjate, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Ya viste? Aquí el apóstol Pedro está diciendo, tienen que ser aptos y deben de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en ustedes. Y mientras ustedes lo hacen, la gente va a estar murmurando de ustedes, pero van a estar murmurando
de ustedes como si fueran malhechores. Dice, fíjate, y serán avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, para tener una correcta evangelización es necesaria, sí o sí, la doctrina de Cristo. Necesario el evangelio, pero también es necesario que tengas un buen testimonio con toda la gente de allá afuera. Porque de lo contrario, como dice Pablo a Timoteo, vas a caer en descrédito. ¿Lo ven? Esto fácil se puede llevar a la práctica. Hay cristianos que dicen, ay, el cristianismo es bien difícil, ¿cierto o no? Y en algún momento nosotros lo hemos dicho. Sin embargo, el Señor Jesús dice a través del apóstol Juan, mis mandamientos no son gravosos. Y si lo dice Jesús, ¿es verdad? Entonces es mentira que el cristianismo es difícil. Lo que nos falta es compromiso, pero no es porque sus mandamientos sean difíciles de llevar. Todo lo contrario, no son gravosos. Por lo que el buen testimonio es de vital importancia para todo aquel que va a predicar el evangelio. Amén. Va el primero. Vámonos rápidamente con el número 2. Fíjate, segundo recurso práctico para una correcta evangelización es tener el conocimiento requerido y en constante crecimiento de las Escrituras. Lo voy a repetir. Tener el conocimiento requerido y en constante crecimiento de las Escrituras. Fíjate, aquí te voy a platicar lo que te platiqué hace 15 días, cuando unas señoras que son testigos de Jehová me abordaron, empezamos a platicar, y cuando se dieron cuenta que sus argumentos pues no eran lo suficientemente fuertes o sólidos para debatir lo que yo estaba diciendo de la Biblia, me dijeron, bueno, es que nosotros lo estamos haciendo con amor, aunque no tenemos el mismo conocimiento que usted. Ay, dije, ay, ternuritas, ¿no? Escucha así bonito, ¿no? Dice, ay, lo hacen con amor. Sin embargo, no, el evangelio o la expansión del evangelio no requiere nuestras buenas intenciones. ¿O sí? No. Lo que requiere es el conocimiento requerido y en constante crecimiento de la palabra de Dios. Hay muchos en los que el Señor, en su infinita misericordia y en su infinita soberanía, con 4 o 5 versículos logran la evangelización y la gente se convierte. Sin embargo, es necesario que no te quedes nada más con esos 5 versículos que sabes, sino que conozcas la doctrina completa del evangelio de Cristo. Fíjate, esto sin duda siempre ha sido un problema dentro de la iglesia de Cristo, porque podemos tener mucho amor y tolerancia, muy buenas intenciones y muy buen testimonio dentro y fuera de la iglesia y hasta con los perdidos, pero un casi nulo conocimiento de la verdad del evangelio. Estos dos primeros puntos van prácticamente de la mano, ya que la gente mira tu buen testimonio y buena conducta e integridad, y esto los va a llevar a preguntarte a ti, tú eres diferente, ¿por qué? ¿No? Además, recuerda el verso en el que el Señor Jesús dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre por medio de ellas. ¿Lo ves? Fíjate, y es ahí cuando debemos mostrar el conocimiento del evangelio, los argumentos para enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir al oyente. ¿Lo ves? Fíjate, el conocimiento y el entendimiento del evangelio, escucha, nos garantiza que a su tiempo dará el fruto en la vida del oyente, posteriormente será un creyente. Fíjate, vamos a leer Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8.
Dice así. Bueno, aquí Pedro en el contexto está diciendo que el Señor Jesús ya nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que concierne a la salvación, Él ya nos lo dio, de tal manera que podamos huir de nuestra naturaleza pecaminosa. Y fíjate lo que dice el verso 5, dice, vosotros también, o sea, ustedes, bueno, nosotros, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, diligencia quiere decir prontitud, seriedad, compromiso, dice, por esto mismo añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Lo ves? Fíjate, la virtud se puede catalogar o se puede entender como calidad moral, o sea, un buen testimonio. Ajá. Fíjate, añadida a vuestra fe, virtud, calidad moral. Pero a tu calidad moral, ¿qué le vas a poner? Conocimiento. ¿Ya lo viste? Dice, conocimiento, verso 6. Pero el conocimiento no se queda solo. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué le vas a poner? Amor. Pero fíjate lo que dice el verso 8. Fíjate, porque si estas cosas, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, el amor y todo lo que acabamos de leer, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿ya viste? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se trata solamente de que tu conocimiento esté ahí, sino se trata de que tu conocimiento esté ahí, pero en constante crecimiento, añadiéndole a tu conocimiento todo aquello que le va haciendo falta. ¿Lo ves? Fíjate, un cristiano con conocimiento tanto práctico como en constante crecimiento será más apto y estará mejor preparado para la evangelización. Ahora, para una labor tan importante, hermanos, como necesaria, es vital que no menosprecies el conocimiento del Evangelio. Muchas veces cometemos el error de usar este versículo. Es que recuerdan que dice el apóstol Pablo que la letra mata. ¿Sí lo han leído? La letra mata y el amor, ¿qué hace? Vivifica, ¿no? Y decimos, bueno, entonces mucho conocimiento envanece, la letra mata, entonces no hay que estudiar. No, ahí se refiere, cuando dice la letra, se refiere a la ley de Moisés. Recuerden que la ley de Moisés, ¿qué vino a mostrarle al hombre? Que el hombre era pecador, ¿no? Le vino a mostrar que el asesino era asesino y que merecía la muerte. El ladrón, ¿qué merecía? Que le cortaran la mano. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu, ¿qué es el espíritu? Vivifica. Cuando dice el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Lo ves? Entonces fíjate, ahí está la diferencia. Ahora, muchas veces cometemos el error de pensar que el conocimiento no es necesario. Incluso hay gente que dice, hay muchos que están metidos en su Biblia, pero no tienen el espíritu. Cuando ignoran totalmente que por medio de la palabra, ¿quién nos habla? El Espíritu Santo. ¿Lo ven? Entonces fíjate, ya para terminar con este punto, te voy a leer lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6, y antes de que lo leamos, te quiero recordar el estado actual de la iglesia cristiana. Pagan por entrar a conciertos, le creen a gente que dice que son apóstoles y que son profetas, haciendo a un lado la palabra de Dios. Cantantes y predicadores cristianos compaginando con cantantes y expositores del mundo. Y fíjate lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, fíjate,
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, si retiramos el conocimiento de la ecuación, no tendremos evangelización. Solo tendremos ciegos tratando de guiar a un montón de ciegos. ¿Lo ves, hermano? El pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, fíjate, el segundo punto es tener el conocimiento requerido y en constante crecimiento de las Escrituras. No desprecies el conocimiento de la palabra, todo lo contrario, abunda, escarba en ella, y dice el Señor Jesús, ustedes leen la palabra porque les parece que en ella está la vida. Amén. Entonces, tengamos ese conocimiento para una correcta evangelización. Amén. Vámonos con el número 3, fíjate, este ya es un poco más práctico y un poco más acorde a lo que como iglesia hemos estado haciendo, leyendo la Biblia. Ahora, yo les voy a pedir, no es para balconear a nadie, solamente quiero que levante su mano los que sí hemos estado leyendo los 4 capítulos. Si no seguido, pero lo hemos estado leyendo. Ok, está muy bien. Ahora, esto se puede usar de una manera correcta para evangelización, para la evangelización. El tercer punto es un club de lectura. Ay, como que un club de lectura, eso ya se escucha medio raro, ¿no? Pero sí sirve. Y en la palabra hay un ejemplo con lo que lo vamos a sustentar. Fíjate, esto es una herramienta más que, escucha, más que espiritual, es ya más práctica. Porque ya estás leyendo, o sea, ya literalmente estás leyendo lo que dice la Biblia. Fíjate, y es muy efectiva, tanto para la evangelización como para el evangelista. Ahora, ¿cómo funciona esto? El club de lectura ayudará al oyente a empaparse con la verdad del evangelio. Recuerda el versículo que te acabo de dar, Romanos, el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios. Entonces, fíjate, nada va a producir fe en el oyente que no sea el evangelio, que no sea la palabra de Dios, fíjate, pero también a despertar a algunas inquietudes que lo llevarán a preguntar por qué la Biblia dice eso. Si estamos leyendo 4 capítulos a la semana, por ejemplo, que tu hijo o tu hija no sean cristianos y te ven a ti hacerlo, tú puedes decirle, oye, ¿qué te parece? Vamos a leer juntos. Vamos a leer juntos. Y lo que tú no entiendas, me preguntas y yo te contesto. Tú no sabes todas las respuestas, ¿o sí? Eso te va a ayudar ¿a qué? A estudiar. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, vamos a ver un ejemplo. Hechos, el libro de los Hechos, por favor. Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versos del 26 al 40, por favor. Hechos capítulo 8, del verso 26 al verso 40. Fíjate, vamos a leerlo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, fíjate, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió, fíjate, que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjate, hasta esa parte. El Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que vaya por cierto camino. ¿Tú crees que el Espíritu no ya sabía lo que iba a pasar? Claro que sí. Y entonces Felipe no objetó, simplemente hizo caso a lo que el Espíritu Santo le dijo. Y yendo en el camino se encontró, el carro se emparejó con el otro carro y venía un etíope, amo de todos los etíopes de la reina Candace. Y entonces este etíope venía de Jerusalén, venía de adorar,
pero venía leyendo el profeta Isaías. Y fíjate lo que dice el verso 29. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, fíjate, ¿pero entiendes lo que lees? Y fíjate la contestación del etíope. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjate, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Fíjate, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué capítulo de Isaías estaba leyendo? Isaías 53. Fíjate, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjate, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjate, primero se lo encuentra, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si alguien no me enseña? Entonces le ruega que le enseñe. Date cuenta, ¿cómo empezó todo? Solamente con una persona que estaba leyendo. Una sola persona estaba leyendo. Y fíjate, y todo esto comenzó con alguien que estaba leyendo el libro de Isaías. Para que más o menos te des una idea del alcance que tiene este tipo de lectura o del club de lectura. Cuando este etíope leyó y se convirtió, volvió a su tierra, y ¿qué crees? Él le compartió el evangelio a la reina Candace. ¿Y sabes lo que provocó? La introducción del evangelio en Etiopía. Ahí se regó el evangelio en Etiopía solamente por un hombre que estaba leyendo. Fíjate, ahora un par de consejos para el club de la lectura. Fíjate, estos son puntos dentro del mismo punto número 3. Fíjate, número 1, comenzar leyendo el evangelio de Juan. Si tú quieres ponerlo en práctica con alguna persona que no es cristiana, te aconsejo que si van a empezar a leer, empiecen a leer el evangelio de Juan. Se van a topar con versículos claves como Juan 3, 16 al 19. Se van a encontrar a Jesús como Hijo de Dios, pero a Jesús como Dios. Se van a encontrar a Jesús resucitando. Fíjate, este evangelio en particular exalta la deidad de Cristo sin hacer a un lado su humanidad, y presenta el evangelio desde su comienzo hasta el final. Entonces, leer el evangelio de Juan para que tus hijos o tus hijas comiencen a empaparse del evangelio va a ser de muy buena ayuda. Ok, fíjense. Número 2, en este mismo punto, en cada reunión de lectura es importante preguntar si hay alguna duda sobre la porción que ha sido leída, dando pie a la correcta explicación exegética y hermenéutica de la porción que se leyó. Por eso es importante que, por mucho de que tú leas, es importante que tú estudies para que puedas contestarle a las preguntas que se hagan. Y número 3, orar por cada uno de los lectores, ya que no hay mejor manera de comenzar que poniéndolos en las manos de Dios. Amén. Fíjense, y aquí por último una nota: una vez que alguien comienza a leer la escritura, es necesario que a su vez haya quien más aclare sus dudas y explique con claridad, denuedo y correctamente lo que la escritura nos quiere decir, aclarando así las dudas. Tal cual como Felipe y el eunuco
Él no sabía a quién se refería Isaías 53, y Felipe, fíjate, desde Isaías le contó todo hasta muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué provocó en la vida de este hombre? Nuevo nacimiento, una conversión. Vino a Cristo en arrepentimiento y fe, pero todo comenzó leyendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres, no se te da el mucho predicar a la gente, o no se te da mucho aconsejar, bueno, entonces no hay problema, simplemente dile, ven, vamos a leer, y lo que no entiendas, yo te digo. La palabra de Dios trae en sí misma el poder de transformar el corazón del hombre. Entonces, este es un recurso muy práctico, pero también muy efectivo. Entonces, a la medida de lo posible, te recomiendo que lo hagas, ¿sí? Ok, punto número 4, y yo creo que no vamos a acabar porque ya va a ser casi una hora que empecé y no voy ni a la mitad. Yo creo que nada más damos el punto 4 y 5 y los demás los vemos la próxima semana. Punto número 4. Fíjate, cuando nos encontremos en la labor de evangelización, es importante, escucha, apelar a la conciencia de aquel a quien estamos evangelizando. Lo voy a repetir. Cuando nos encontremos en la labor de evangelización, es importante que apelemos a la conciencia de aquel a quien estamos evangelizando. ¿Cómo es esto? Fíjate, es de suma importancia, hermano, comprender que el evangelista intencional tiene en el corazón del oyente un aliado muy valioso. ¿Quién es ese aliado? No, la conciencia de la persona a la que le vamos a predicar. En nosotros está el Espíritu Santo, pero en el oyente no lo está. Por lo tanto, es de mucha efectividad que tú, cuando evangelices, apeles a la conciencia. Fíjate, ya que por muy perdido o muy pervertido que sea aquel a quien nos estamos dirigiendo, muy dentro de él hay una conciencia que lo acusa y lo inculpa. Por la conciencia es que el adúltero que engaña a su esposa lo hace a escondidas. ¿O no? ¿Por qué crees que se esconde? Porque sabe que está mal. Por la conciencia es que el asesino trata de encubrir sus huellas para que no lo agarren. Por la conciencia es que la humanidad ha creado diversos organismos para salvaguardar el orden y la justicia, ya que aunque caído, pero el hombre demanda justicia ante aquel que cometa crímenes, bajezas y aberraciones. Algo que muy sonado, pero que hacen en la cárcel a los violadores de niños. ¿Qué les hacen? Lo mismo. ¿Y por qué? Porque ellos demandan, incluso en su perdición, como asesinos, como ladrones, ellos ven a un violador de niños como peor que ellos. Y esto por causa de la conciencia. Fíjate, vamos a leer, por favor, el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versos del 9 al 13. Digo, del 1 al 9, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 9. Te lo voy a leer, dice así. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, fíjate, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate, ¿qué pasó aquí? Resulta, tú conoces la historia de David y Betsabé, ¿no? El rey David toma una mujer casada y la toma para sí. Al ver que la mujer se encuentra casada, quita a su esposo del camino. David no se arrepintió en ese momento. Sin embargo, Dios vio lo que David hizo. Y entonces el Señor manda al profeta Natán a confrontar al rey David. Y Natán, ¿qué es lo que hace de manera muy sabia? Y dio una especie de parábola con la cual iba a apelar a la conciencia del rey David. Iba a decir, ¿qué es lo que dice? Había un hombre que era rico y que tenía muchas vacas y muchas ovejas, y había un hombre que era pobre y solamente tenía una sola corderita. Viene un hombre a visitar al hombre rico, y el hombre rico, en lugar de tomar de sus muchas vacas y corderos, toma a la única que tenía el pobre, la mata, la prepara y se la sirve de comer. ¿Y qué hace David? Se enoja y dice: este hombre merece pagar 4 tantos. Pero me imagino que Natán ha de haber dicho: ¿y no miras la ironía en eso que estás diciendo? Fíjate lo que dice el verso 13. Fíjate lo que dice el verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por medio de la parábola que Natán le da a David, ¿qué provoca en David? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y fíjate, y el Señor no desecha un corazón arrepentido. No lo desecha. Fíjate, entonces Natán apeló a la conciencia de David, lo que trajo como consecuencia un David humillado y arrepentido. Recordemos que el Evangelio no es para hacer sentir bien y cómodo al perdido, sino para confrontarlo con su propio pecado y hacer que mire su verdadera condición delante de Dios. Fíjate, el ser humano es capaz de reconocer su condición delante de Dios. Por ello es que podemos ir a su sentido de justicia apelando a su justicia, a su conciencia. La gente, por muy mala, por muy perdida, por muy justa en su forma caída de ser, tiene conciencia. Y una de las mejores maneras de evangelizar es que cuando lo hagas, apeles a su conciencia. Y de tal manera la conciencia va a obrar, obviamente, del lado de su sentido de justicia, porque el ser humano está caído, pero muy dentro de él tenemos un sentido de justicia que demanda justicia ante todo aquel que es pecador. Entonces, fíjate, tal cual como lo hizo Natán con David, puedes hacerlo tú también. Y el Señor Jesús, si lo haces de tal manera, usando la palabra, evangelizando y llevando el mensaje del Evangelio, el Señor va a hacer la obra en el corazón del perdido. Amén. Fíjense, vamos a dar nada más el último punto, bueno, el 5, porque no nos va a dar tiempo de terminarlo. Vámonos con el 5.º punto. Fíjate, y este es muy importante, y qué bueno que vamos a terminar con este. Fíjate,
Número 5, darle el sentido verdadero y genuino a la porción bíblica que usemos para la evangelización. Voy a repetirlo. Darle el sentido verdadero y genuino a la porción bíblica que usemos para la evangelización. Te voy a poner un ejemplo. En Apocalipsis 3, en uno de los mensajes de Dios, de Cristo, a una de sus iglesias, aparecen 2 versículos que solemos usar como para evangelizar. Porque yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solemos usarlo para evangelizar. Oye, cree en el Señor Jesucristo y Él te dice, si Él está a la puerta de tu corazón y llama, si tú oyes su voz, abre tu puerta, Él pasará a ti y harás morada con Él. ¿Sí o no? Pues ¿qué crees? Ese versículo no es para evangelizar. El contexto en el que se encuentra ese versículo, Apocalipsis 3, está hablando a una iglesia de cristianos. Cuando el Señor está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, le está hablando a la puerta de la iglesia, porque son cristianos los que están recibiendo esas cartas. Entonces fíjate, ahí, a pesar de que dice algo muy bonito y algo muy personal de alguien que puede abrir su corazón a Cristo y recibirle, no le estamos dando el sentido que verdaderamente el versículo tiene. Y es ahí donde estamos usando un verso, torciéndolo para usarlo de una manera para la cual el verso no fue escrito. Trata de imaginarte esto. Cuando tú estás evangelizando, o yo en este caso que estoy predicando, que ahí atrás, en el último lugar, esté el Señor Jesús sentado y a un lado el Espíritu Santo, tomando nota de lo que yo estoy diciendo. Y yo estoy hablando y de repente el Señor Jesús levanta la mano y mira al Espíritu Santo. ¿Yo cuándo dije eso? Y el Espíritu Santo le agarra la Biblia. No, pues usó este versículo, pero no dijiste eso. Entonces, ¿quién está mal? ¿Ellos? ¿No? Entonces, fíjate, es bien importante que a la hora de evangelización le des el sentido verdadero y genuino a la porción bíblica que vayas a usar. Trata de imaginarte que ahí está el Señor, más bien, el Señor ahí está contigo. Imagínate, el Señor levanta la ceja como diciendo, ¿yo cuándo dije eso? Yo no dije eso. Fíjate, es de vital importancia que no expliquemos la palabra de Dios desde nuestro punto de vista, ni como nosotros la entendemos, sino como lo que realmente Dios quiso decir. Fíjate, aquí te lo voy a explicar de mejor manera, aquí lo apunté. Cuando uses un verso bíblico para explicar o para evangelizar, trata de imaginar que Dios se encuentra cerca, tomando nota, verificando que lo que digas es exactamente lo que Él dijo en su palabra. Y fíjate, y aquí vamos a leer un ejemplo bien claro de esto. Abre tu Biblia por favor en Nehemías 8. Nehemías 8:8. No, perdón, Nehemías 8 del 1 al 9. Ok, vamos a leerlo. Dice así. Nehemías 8, versos del 1 al 9. Dice así. Dice: ok. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y él leyó el libro delante de la plaza
que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba muy alto, más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Verso 7, dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Obías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y escucha, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjate, te voy a leer el verso 8 en la versión Nueva Traducción Viviente. Espero que se pueda poner. Fíjate, dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Fíjate, nota con lo que está pasando. Estaba el profeta Esdras hablando en un púlpito, y a mano derecha y a mano izquierda tenía a hombres, los cuales escuchaban, y ellos escuchaban lo que Esdras decía, y ellos a su vez le explicaban al pueblo lo que el versículo estaba diciendo, y ponían el sentido o el significado de lo que leían. Fíjate, y eso, a pesar de que pudiera decir muy simple y sencillo, pero no cualquiera puede darle a la Biblia el sentido que la Biblia tiene. Es más fácil que la tuerza y que la use en un contexto actual, o en un contexto social, o en un contexto político, a que la use como la Biblia fue escrita. Fíjate, y este es nuestro deber, ayudar a que el oyente comprenda de manera clara y concisa cada pasaje de la Escritura. Esto se debe de hacer, hermanos, de manera seria, muy cuidadosa, el saber trazar correctamente la Escritura. Es una labor indispensable para el evangelista. Ahora fíjate, escucha el consejo, y vamos a decirlo así, y el candado que Pablo da al respecto. Más bien Pedro, perdón. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Ya estamos por terminar, hermanos, ya estamos por terminar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 20 al 21. Ok, vamos a leerlo. Dice así: entendiendo primero esto, fíjate, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no se trata de cómo tú lo entendiste, no se trata de cómo algún iluminado por ahí lo da a entender, sino se trata de lo que la Biblia dice. Verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fíjate, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate, la interpretación de la Escritura en su contexto histórico, cultural
y espiritual es menester para todos los que estamos dispuestos a la evangelización. Entonces, tú no puedes decir lo que te digo que dijeron estas señoras testigos de Jehová: yo lo estoy haciendo sin tanto conocimiento, pero con mucho amor. No, tú lo tienes que hacer tanto con amor, tanto con conocimiento, y darle a la Biblia el sentido que la Biblia tiene, para que la palabra de Dios tenga el resultado que se espera de ella. Fíjate, ahora vamos a leer el último versículo que vamos, los últimos dos versículos que vamos a leer. Pablo nos dice lo siguiente, 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Fíjate lo que dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, fíjate, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, procura presentarte con Dios aprobado, fíjate, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, hermano, ya para terminar, dice en Hebreos, no lo busques, si gustas nada más apúntalo, Hebreos 4:12 dice lo siguiente, dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que entra y atraviesa los huesos, las coyunturas, hasta llegar al tuétano, dice, y lo más íntimo del hombre, ¿verdad? Ok, Pablo nos acaba de decir que tenemos que tener cuidado en cómo usamos la palabra, que debemos de usar bien la palabra de verdad. Ok, en este punto yo te voy a poner un ejemplo ya para terminar. Hace unos años yo tenía un amigo que era darqueto, y ahorita ya es peor, ya no es darqueto, ahora ya es adorador de la cosa esa de la muerte. Y yo tenía un amigo, el cual yo le estaba hablando. En ese tiempo su hermano se enfermó, y me acuerdo que nos permitió orar por su hermano, y pues el Señor lo sanó porque estaba muy grave en el hospital, su hermano. Y en ese tiempo pues nosotros le hablábamos, luego mi papá le hablaba, luego mis hermanos le hablaban, yo lo hablaba. Una vez incluso tocó con nosotros, porque él medio tocaba la guitarra. Y resulta que un día se me ocurrió ir a ver a una hermana, fuimos a comprar, no me acuerdo qué, ella tenía una papelería. Fuimos a comprar, y él ese día iba vestido de darqueto. Y ya yo llegué y le digo: hermana, deme esto, ¿no? Ya la hermana me dio, y la hermana estaba así su ventana y lo miraba, y estaba haciendo sus cosas y seguía haciendo sus cosas, y lo volvía a ver. Oye, ¿por qué te vistes de negro? Ay, Edgar se llama, le empezó a explicar por qué él creía en los darquetos, y ya no lo dejó terminar, él todavía está hablando. ¿Y sabes que eso no le gusta a Dios? ¿Sabes que el color negro es del diablo? Y le empezó a decir, ¿qué crees? Usó la Biblia, yo estaba ahí, usó la Biblia, no para evangelizarlo, para atacarlo. Métete al internet, ya no vamos a discutir, métete al internet. Y así terminó su plática. Pregúntame cuándo este muchacho permitió nuevamente que uno le hablara el evangelio. No fue hasta que su mamá falleció hace 2 años que nuevamente me permitió hablarle el evangelio. Pero mientras tanto, no. Y hoy es un acérrimo adorador de la cosa esa de la muerte. La hermana esta que te platico tomó la espada de doble filo y no se la enterró o no se la presentó donde debía, sino que agarró la espada y le voló la cabeza o le dio en el corazón. Dale un cuchillo bien filoso a tu hijo de 6 años, ¿qué va a hacer? En el peor de los casos se va a cortar él. Más bien, en el menor de los casos se va a cortar él, pero en el peor de los casos a ti te va a lastimar. Dale la Biblia a un ignorante como a esta hermana, ¿y qué va a hacer? Va a matar. Porque el apóstol Pablo dice: preséntate delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien
la espada de doble filo. Entonces fíjate, el darle el sentido a la palabra cuando estés evangelizando no es un mero punto ahí secundario, no, es de vital importancia, porque tú puedes usar la palabra para matar a las personas, como lo hizo este hermano. Usa bien la palabra de verdad. De hecho, la palabra que usa Pablo cuando dice que usa bien, él está haciendo referencia a un bisturí que usaban en aquellos tiempos, que recuerda que no había anestesias, entonces tenían que ser muy exactos y muy precisos cuando abrían a una persona. Así está diciendo Pablo esa idea. Entonces, hermano, te acabo de dar 5 puntos bien importantes, bien útiles y bien prácticos para que evangelicemos de manera correcta. Faltan 2. La próxima semana vamos a ver el tema y al final del tema te voy a dar los últimos 2. Es necesario, hermanos, que creemos una cultura de evangelización, que prediquemos a tiempo, afuera de tiempo, lo hagamos teniendo un buen testimonio, teniendo conocimiento. Podemos echar mano del club de lectura, podemos darle debemos darle a la palabra el sentido que ésta tiene, y también recordar, hermanos, que podemos apelar a la conciencia del oyente cuando evangelizamos. Amén. Entonces el Señor les habló, el Señor les dio armas para poder llevar a cabo la obra. Entonces usémoslas de manera correcta. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, porque tienes a bien, Señor, hablarnos, tienes a bien capacitarnos cada día un poco más de lo que normalmente, más bien de lo que ya somos, de lo que ya tenemos. Hoy te pido, Señor Jesús, que podamos poner en práctica esto, que podamos echar mano, Señor Jesús, de tu palabra, que podamos echar mano de los consejos bíblicos para llevar a cabo tu obra, que hagamos lo que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de cómo vives y de la doctrina que estás enseñando, porque si lo haces bien y persistes en ello, dice, asegurarás tu salvación y también la de las personas que escuchen tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos a perseverar en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Señor. Permite, Padre, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, pero también, Señor, capacitados por medio de la lectura y el estudio de tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, ser evangelistas intencionales y no ocasionales, bendito Señor Jesús. Te pido, Padre, úsanos, estamos dispuestos, queremos, Señor Jesús, ser obreros que usan bien la palabra de verdad, de tal manera que tú te glorifiques, de tal manera que la gente se convierta, de tal manera que la gente termine odiando su pecado y termine mirándose en el espejo de tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, Señor.